Estás escuchando A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, donde regularmente conversamos con investigadoras e investigadores que trabajan en las más diversas áreas de la neurociencia de nuestro país. Seguinos en las redes si te gusta lo que hacemos y suscríbete en Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts para no perderte de próximos episodios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Estamos acá con Diego Rayes. Yo soy Agostina. Muy bien, yo soy Nico. Diego, ¿te parece que te hagamos una pregunta un poco rara para empezar? ¿Te parece que estaría bueno vivir en un mundo sin estrés? Creo que, a ver, tendría que imaginar un mundo sin estrés. ¿Sabes qué? Creo que no. Porque la posibilidad, ¿sí?, de enfrentarnos a situaciones estresantes, ¿sí?, por comparación también nos hacen disfrutar de situaciones no estresantes o de situaciones de, llamémosle entre comillas, de felicidad. Creo que si uno no es consciente de otras situaciones, es muy difícil percibir o evaluar los momentos de bienestar o de felicidad. Obviamente que todo requiere un equilibrio, ¿sí? No está bueno vivir siempre estresado, de hecho eso termina siendo una patología. Pero creo que la capacidad de percibir situaciones estresantes fue conservada evolutivamente justamente por eso, ¿sí? Porque tiene una ventaja adaptativa, ¿sí? Y más allá de la ventaja adaptativa, creo que, como dije recién, nos permite tomar conciencia de cuando estamos bien, y eso creo que está bueno. Bueno, nosotros tuvimos varios problemas técnicos recién que nos estresaron bastante, así que creo que eso nos permite disfrutar más ahora este capítulo. Claro, pero... Ay, estoy disfrutando mucho ahora que no estoy tan estresado como antes. Tal cual. Claro, pero si no hubiera pasado eso por ahí, o sea, suponete que todo esto salga bien, la valoración de que esto salga bien es diferente si no hubiera pasado nada y hubiera estado todo normal. Entonces, en ese punto de vista por ahí está bueno. Claro. ¿Qué es el estrés? ¿Lo podrías definir? Bueno, el estrés está definido desde los años 20 más o menos como cualquier situación que desbalancea o rompe lo que es la homeostasis de los organismos, ¿sí? Mejor dicho, eso es un estresante, ¿sí? La respuesta a ese estresante, que es lo que nosotros consideramos estrés generalmente, es tratar de balancear o de volver a retomar esa homeostasis que alguna situación particular, sea ambiental, sea un peligro, sea la presencia de un predador o lo que sea, en cierta forma desbalanceó. Entonces es la pérdida de ese balance o esa homeostasis que los organismos tenemos en general. ¿A qué te referís con homeostasis? Que quizás no toda la gente está familiarizada. Claro, es el equilibrio de las funciones biológicas, ¿sí?, o fisiológicas. Por ejemplo, no sé, pensemos, cuando uno piensa en estrés en humano, generalmente está pensando en una cierta cantidad, por ejemplo, mucha cantidad de trabajo para un tiempo determinado, presiones en el trabajo, presiones en la familia, presiones económicas y demás. Todo eso genera un desbalance hormonal en los humanos que lleva, por ejemplo, a que haya una exacerbación de ciertas moléculas como la adrenalina y el cortisol, que están relacionadas con las respuestas de escape, en detrimento de otras moléculas que están más relacionadas con el bienestar, como pueden ser la serotonina. Ese desbalance o ese estrés, o cuando me refiero a que hay una pérdida de la homeostasis, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la pérdida de ese balance entre ciertas hormonas. Los estrés no son solamente este tipo de estrés de escape, también, por ejemplo, si aumenta la temperatura, ¿sí?, los organismos, eso también es un estrés para los organismos. Entonces, bueno, los organismos respondemos a ese cambio, ¿sí?, que altera nuestras funciones biológicas de una manera determinada, tratando de
de que el desbalance que se produce o que la afectación que se produce no sea tan grave, ¿sí? No sé si está claro. Diego, hoy en día hablamos mucho de estrés, ¿no? Como que se escucha mucho la palabra estrés y que todos están estresados y no te estreses y que esto me estresa. ¿Está bien usado? ¿Crees que está como sobreusada la palabra? ¿O realmente todas esas situaciones son estresantes? Y quizás estamos en una época que genera más estrés en las personas. ¿O es simplemente que aprendimos la palabra y la usamos todo el tiempo? No, a ver, yo lo que creo es que en las sociedades, en la sociedad moderna, hay muchísimos tipos de presiones que se ejercen sobre cada uno de nosotros, que nosotros lo terminamos percibiendo como una situación estresante o como un peligro real, ¿sí? Cuando realmente no lo es. Ahora, la respuesta orgánica a esas presiones es muy similar a la que se observan en respuestas de escapes. Entonces, por ejemplo, si tenemos una presión no sé, cuando estudiamos, por ejemplo, tenemos una presión por un examen, ¿sí? O tenemos una presión laboral, o tenemos presión porque no nos alcanza para llegar a fin de mes. Todo eso desencadena en nuestro cuerpo respuestas fisiológicas, como es alteración de la frecuencia cardíaca, aumenta la respiración, todas esas respuestas que se disparan en una situación estresante típica de cualquier organismo, como por ejemplo cuando lo persigue un predador. Entonces, no creo que esté sobreusada la palabra estrés. Creo que sí, que en la sociedad moderna estamos mucho más expuestos a situaciones que nos desencadenan esa respuesta de estrés que probablemente en otros tiempos, aunque no sé, yo no viví en otros tiempos, no lo podría decir, pero tengo esa percepción, en cierto modo. Y eso No, yo tampoco las vi. No, estimo que no. Pero bueno. Qué loco, ¿no? Porque yo asumiría, o quizás me daría la intuición de que a los humanos prehistóricos que vivían en la sabana africana y huían, no sé cómo me los imagino yo, huyendo de tigres o leones o lo que sea. Tigres no, pero leones o lo que sea, digamos, huyendo de los predadores y como tratando de sobrevivir con la poca comida que encontraban o lo que sea. Me lo imagino como una situación mucho más estresante, justamente, ¿no? Como es vivir mucho más al límite, al día a día. Y hoy, con todas las cosas que tenemos y todas las facilidades que tenemos, ¿qué pasa con nuestra respuesta al estrés que está tan descalibrada, ¿no? Como que somos muy susceptibles. Claro, yo creo que tiene... Como, no llego a estudiar. Sí, probablemente tenga que ver con la percepción de lo que es peligroso o no. En esos tiempos realmente era vida o muerte, y ahora probablemente debe haber también una imposición cultural que implica que uno deba, ¿sí?, llegar a tal o cual cosa, y eso genere un estrés en nosotros mismos, ¿sí? Cuando no es un peligro real, un peligro de vida o muerte como podría ser en épocas prehistóricas, ¿sí? Entonces, y bueno, y eso se puede exacerbar en ciertas patologías como en el síndrome de estrés postraumático, donde la respuesta de escape, los niveles de adrenalina están extremadamente altos por mucho tiempo, aún en ausencia de un peligro real, ¿sí? Yo creo que si bien no todos tenemos síndrome de estrés postraumático, en general tendemos a estresarnos mucho más por situaciones que realmente no lo ameritan, pero eso depende de la percepción, ¿sí?, de cómo nos afecte a cada uno una situación determinada, ¿sí? Eso también depende mucho de la personalidad, del entorno cultural y demás. Está muy bueno, o sea, me interesó mucho eso del estrés postraumático. Vos decías que se genera como una respuesta de estrés que está como exacerbada o que se mantiene en el tiempo. ¿Se sabe por qué sucede eso? Digamos, claramente me lo imagino como algo que tiene algo que ver con el cerebro, ¿no? Estamos en un podcast de neurociencia, podemos hablar de cómo es el impacto de este estrés en el cerebro, o al revés. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro que hace que nos mantengamos estresados después en este tipo de patologías? No sé si quieres hablar un poco sobre eso. Claro, o sea, en general el síndrome de estrés postraumático es justamente
después de alguna situación real, de un trauma severo, se observa, por ejemplo, es muy común en los veteranos de guerra o aquellas personas que han sufrido un evento traumático durante un periodo determinado de su vida. Eso, en algunas personas, obviamente es una patología, no ocurre en todas, ¿sí? Eso desencadena en algún punto como una percepción de que esa situación real, que fue real, no desapareció, y entonces eso genera que la situación de respuesta a esa que la respuesta a esa situación estresante, que generalmente está relacionado con miedo, con respuesta de escape, hace que la respuesta esté siempre alta, ¿sí? Y eso, obviamente, las respuestas de escape en general, si nosotros pensamos en respuestas de escape, es una respuesta que energéticamente es muy demandante, ¿no? Porque es una respuesta de escape, está diseñada para ser una respuesta corta, ¿sí? O sea, yo cuando si estoy en una sabana africana y me topo con un león, bueno, mi respuesta de escape va a ser corta, porque me escapé, o más probablemente porque me coma el león, pero va a ser corta, está diseñada para ser corta, es energéticamente muy demandante. Ahora, cuando eso se perpetúa en el tiempo, eso tiene un costo, ¿sí? muy, muy importante, más allá de el trastorno de ansiedad y el malestar que le genera a nivel neurológico a las personas. También se observa, por ejemplo, un aumento en la cantidad o en la prevalencia de accidentes cerebrovasculares, de diabetes, hay una disminución del tiempo de vida y demás. Todo eso producido porque una respuesta que está diseñada, si se quiere, o que debería ser de corta duración, termina siendo extremadamente larga, ¿sí? Y entonces eso es un problema. Muchas veces no se trata solamente el problema en sí, estrés postraumático, muchas veces se trata aumentando la señal de serotonina con inhibidores de la recaptación de serotonina, sino también tenemos que tratar estas patologías secundarias que se generan por la activación de la respuesta de escape durante mucho tiempo. Bien. Vos, Diego, trabajás con un modelo, exacto, ¿no es cierto? Usás un modelo en gusanos. O sea, todo esto que yo estoy diciendo es de humanos, pero obviamente que todo esto no ocurre en gusanos. Claro. Ahí está, contanos eso, ¿qué tienen en común? ¿Qué podés estudiar sobre el estrés en este gusano? Se llama C. elegans. Sí. El famoso C. elegans, que por ahí mucha gente no lo conoce, pero es muy famoso. El gusano más famoso de todos. Bueno, ¿Qué es lo que tiene que se puede modelar? Bien, básicamente, como ocurre con otros modelos, los fenómenos fundamentales de la biología, ¿sí? Están conservados generalmente en todo el reino animal, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en cualquier animal, ¿sí? La mayor parte de los animales tienen predadores, y si tienen predadores, es muy factible que hayan desarrollado respuestas de escape para tratar de evitar esos predadores. Así como los predadores desarrollaron habilidades para cazar, bueno, los animales que son presas desarrollaron procesos para tratar de escapar de esa predación, ¿sí? Y tanto así como en vertebrados tenemos la adrenalina, que es muy conocida por relacionarse con el miedo. En los invertebrados tenemos una molécula que es muy similar, ¿sí? Que es la tiramina. Son muy similares estructuralmente y la función es muy, muy parecida. Y por otro lado tenemos otra batería de neurotransmisores y de neuromoduladores que tenemos también en mamíferos, ¿sí? Como por ejemplo la serotonina o la dopamina, ¿sí? En el caso de la serotonina en gusanos, también se relaciona con un entorno favorable, ¿sí? Donde hay comida, ¿sí? Donde la temperatura es adecuada, ahí aumenta la señal serotoninérgica, mientras que cuando aparece un predador aumenta la señal de la adrenalina de los animales, de los gusanos, que es la tiramina. Ese balance entre serotonina y tiramina
¿sí? O serotonina y adrenalina que se da en los humanos, también ocurre en este tipo de animales. ¿Vos pensás que alguna vez vamos a poder entender a fondo el cerebro, si querés, más allá del el cerebro de C. elegans, el gusano, o un cerebro mucho más complejo, el cerebro humano? ¿Vos pensás que vamos a llegar a ese entendimiento profundo que quizás estamos buscando? A ver, yo creo que ese es el móvil, ¿sí? que nos mueve como científicos en general, ¿sí? Tratar de entender, ¿sí? Un proceso o cómo funciona algo, que sí que puede ser desde el cerebro de un gusano, algo mucho más complejo como un cerebro de mamíferos. Lo que pasa que, bueno, ustedes lo saben porque también son científicos, a medida que uno va avanzando en el conocimiento, ¿sí? de cómo funciona tal o cual proceso o cómo está lo cual mecanismo, surgen más preguntas, ¿sí? que lo que uno va resolviendo. Entonces yo creo que siempre es como que el límite se va a ir corriendo. Pero y está bien que así sea, ¿sí? Porque si no... nos quedamos sin trabajo. Sí, tal cual. Entonces, y es lógico que así sea. Las preguntas que nosotros nos hacemos ahora son diferentes a las preguntas que nos hicimos hace 40 años, y las preguntas que van a surgir dentro de 50 años probablemente sean distintas a las que nos hacemos ahora, pero van a estar basadas en lo que nosotros estamos investigando ahora. Entonces, yo creo que terminar de conocer algo sería el fin de la ciencia misma, ¿sí? Entonces yo no creo que eso pase. Yo creo que siempre van a ir surgiendo nuevas preguntas. Claro, pero sí pensás que vamos a seguir avanzando, como que no es que nos vamos a chocar contra algún límite en donde, bueno, no podemos saber más sobre el cerebro porque es demasiado complejo. ¿Vos pensás que ese límite se va a seguir corriendo de alguna manera? Infinito. Yo creo que sí. Sí, yo creo que se... O sea, por ahí es una visión optimista, pero creo que sí, porque, a ver, si nosotros pensamos, si nos centramos en neuro en los últimos, no sé, 50 años, hoy estamos haciendo cosas que probablemente hace 30 años eran impensadas poderlas hacer, ¿sí? No sé, o hace 40 años. Entonces, yo creo que preguntas que hoy nos parecen a nosotros imposibles poder resolverlas, a la vez tenemos que tener en cuenta que nuestra capacidad, ¿sí? en cuanto a técnicas y en cuanto a equipamiento y en cuanto a incluso a nuestra capacidad de preguntarnos cosas, también va evolucionando en función de lo que queremos responder. Entonces yo creo que eso, no creo que lleguemos a un techo, ¿sí? Siempre van a surgir... Puede decir que, obviamente, que hay momentos de expansión y momentos donde el avance es un poco más constante, pero o menos empinado, pero creo que eso va a seguir ocurriendo, ¿sí? Que a la larga siempre vamos a encontrar formas de medir, ¿sí? Ciertos fenómenos que eso nos permita de alguna forma u otra responder a preguntas que nos vayan surgiendo. No sé, igual es especulación, ¿no? No tengo la certeza. Sí, obvio. Está bien. Y entonces, trabajando en C. elegans, bueno, y volviendo al estrés quizás, porque estamos hablando de estrés porque vos trabajás con algo que tiene que ver con estrés, ¿no? Volviendo a eso, ¿qué quiere decir que el gusanito se estresa? No sé, me lo imagino como... no sé cómo me imagino un gusano estresado. Como, bueno, moviéndose de un lado para el otro, sin saber a dónde ir. Claro, me lo imagino como más frenético, más acelerado, no sé. Exacto. ¿Es así? ¿Es real eso, sí, esa imaginación? Sí. Mirá. O sea, depende... Nosotros tendemos a generalizar y decimos, bueno, la respuesta es estrés, pero no todos los estrés desencadenan, no todos los estresantes desencadenan la misma respuesta. Así que eso es un poco lo que nosotros estudiamos en un punto. Por ejemplo, si a estos gusanos vos los golpeás, ¿sí? Los tocás, eso lo relacionan muchas veces con la presencia de un hongo, ¿sí? Que tienen como hilitos, ¿sí? Los hongos que cuando el gusano percibe, ¿sí? que se tocan con esos hilos,
Esos hongos tienen anillos contráctiles que lo que hacen es los atrapan a los gusanos, ¿sí? Y los contraen y los matan, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El gusano se da cuenta que existen esos hongos porque cuando tocan, ¿sí? Con una parte del cuerpo, ¿sí? Generalmente con el cuello, un hilito, ¿sí? Se escapan. ¿Qué es lo que hacen? Si van para adelante, aumentan su velocidad para atrás, o sea, hacen una reversa hacia atrás, ¿sí? Hacen lo que se llama un giro en omega, ¿sí? Forman como una letra omega del alfabeto griego y se dirigen hacia el otro lado. Eso es una respuesta de escape típica de C. elegans, que depende de la adrenalina de C. elegans, que es la tiramina. ¿Sí? Claro, o sea, podemos... es muy flashero esto que estoy. O sea, pará, porque hay un hongo que atrapa gusanos. Hay un hongo que atrapa gusanos y los gusanos, cuando vos los tocás, como que se imaginan que es el hongo en realidad y entonces se escapan. Esto es muy flashero. Los gusanos, como cualquier animal, o sea, ante cualquier estímulo táctil o mecánico, tienden a responder porque lo perciben como peligro y tratan de alejarse de ese estímulo, ¿sí? O claro. sea, nosotros si por ejemplo vamos... Pensemos que estos gusanos miden 1 milímetro, entonces todo es muy chiquito, ¿sí? Entonces nosotros para desencadenar la respuesta de escape, ¿sí? Lo que utilizamos son pelitos de pestaña nuestros, ¿sí? Los tocamos a los gusanos con eso y bueno, y eso desencadena una respuesta de escape en el animal, ¿sí? Equipo de laboratorio muy muy sofisticado, primera sí. línea. Sí. Sí. Ninguno tiene pestañas ya. No, ninguno tiene. Claro. No. Ahora bien, esa es la respuesta de escape típica, una respuesta de escape de lucha o huida, mejor dicho, o escape. Ahora bien, no todos los estresantes desencadenan la misma respuesta. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un estrés ambiental, por ejemplo, puede ser el aumento de la temperatura o la falta de alimento. Bueno, o sea, es muy distinto ese tipo de estresante con respecto a la presencia de un predador. El predador generalmente aparece de golpe, ¿sí? Y lo que decíamos, necesitan o los organismos lo que hacen es responder de manera corta, ¿sí? Gastando mucha energía para tratar de escaparse. Y eso termina con que el animal se escapó o que el animal fue comido, ¿sí? No hay demasiada opción. O herido por ahí, pero bueno. ¿Sí? No hay demasiadas opciones ahí. Ahora bien, por ejemplo, si hay un aumento de la temperatura, ¿sí? O hay un déficit nutricional porque no hay comida cerca, bueno, eso no aparece tan rápido como aparece un predador. Generalmente la temperatura no sube de 20 grados a 35 en cuestión de segundos, ¿sí? Sino que eso va subiendo gradualmente y una vez que llega a una temperatura a un punto determinado se mantiene por un tiempo determinado también, ¿sí? Y lo mismo con la ausencia o la presencia de comida, o sea, uno va sintiendo déficit nutricional, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, pero eso es gradual, ¿sí? Claro. Y las respuestas que se necesitan son justamente opuestas. Eso es una de las cosas que nosotros pudimos determinar, que en C. elegans la respuesta para responder a un tipo de estresante y a otro son justamente opuestas. Si el animal quisiera responder a estos estresantes de temperatura, a estos estresantes que aparecen más gradualmente, con una respuesta de escape, se moriría enseguida, ¿sí? De hecho, tiene que apagar la neurona que libera la adrenalina del gusano para ser exitoso en esta respuesta a estos estrés ambientales. Pareciera como que en algún sentido tiene que relajarse, o tiene que, ¿no? Como, o quizás no es la palabra correcta, pero es como que la respuesta a la situación estresante es, bueno, vamos a calmarnos. Claro. Tipo... Exacto. Es que si uno lo piensa incluso de un punto de vista evolutivo, si uno lo relaciona, por ejemplo, con la falta de alimento, ¿sí? Si la respuesta fuera, ¿sí? un aumento de la adrenalina y un aumento del consumo de energía, bueno, el tiempo que se podría resistir en falta de comida sería mucho menor. ¿Me explico? Es un contrasentido, sería un contrasentido evolutivo eso. O sea, la falta de la respuesta ante una ausencia de comida es justamente bajar los niveles metabólicos y bajar el gasto de energético, que es justamente lo contrario a lo que hace la respuesta de escape. Claro. ¿Sí? Lo que sí debe existir esa
plasticidad tal que donde aparezca una oportunidad de alimentación, la respuesta de escape se active, porque la respuesta de escape no solamente para escaparse, también es, si sos predador, para cazar. Claro, claro, exactamente. Entonces, básicamente es eso, es importante a veces discriminar entre los estresantes. Cuando uno habla de estrés, generalmente piensa en adrenalina, piensa en aumento de la frecuencia cardíaca, pero eso es un tipo de estrés, o sea, es una respuesta a un tipo de estresante en particular, ¿sí? Hay otros estresantes que requieren una respuesta totalmente opuesta. Sí, que esa quizás es los estresantes a los que yo asocio más comúnmente con la vida humana, ¿no? Como quizás si hablamos de una respuesta de escape, más que estrés pienso en miedo o en susto, ¿no? Como claro. Quizás también clasifica como estrés biológicamente, pero el estrés al que le solemos decir estrés lo suelo pensar como algo más gradual, más lento, como más... Bueno, hoy estoy estresado en general, no es que me estresé en estos 5 segundos, ¿no? Claro. Quizás es una cosa del lenguaje que usamos, pero me preguntaba, ya que estamos hablando de esta cosa la comparación entre C. elegans, que es un gusano, y los humanos. Algo de lo que has visto en tus estudios en C. elegans, ¿te generó algo nuevo, preguntas nuevas, conocimientos nuevos sobre lo que pasa con el estrés en humanos? Quizás en general, ¿no? Como algo genérico que digas, mira, aprendí esto y quizás puedo pensarlo en humanos también. Sí, o es muy lejano. No, a ver, uno cuando, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Cuando uno se hace una pregunta en cualquier organismo, ¿sí? Siempre está bueno tratar de entender un mecanismo determinado, incluso solamente para entender cómo funciona ese mecanismo en ese animal en particular, ¿sí? Que creo que eso es lo que mueve a la ciencia básica en general, es decir, bueno, ¿cómo funciona esto acá? ¿Sí? Bien, ahora, a partir del estudio que hemos hecho y que han hecho otros grupos antes que nosotros, incluso han hecho mucho más trabajo que nosotros en estrés, ¿no? Pero a partir de eso hay bastantes analogías con algunas observaciones que ocurren en mamíferos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros lo que pudimos ver es que la perpetuación de la respuesta de escape, ¿sí? En C. elegans, ¿sí? La perpetuación de la respuesta de escape, nosotros lo que hicimos básicamente es asustar al gusano mucho tiempo, ¿sí? Golpeándolo cada 5 minutos, molestándolo todo el tiempo. Bueno, esa respuesta lo que produce es un aumento, ¿sí? en los niveles de la insulina del animal, ¿sí? Y un aumento y una disminución de la capacidad de los receptores de insulina de responder a eso, ¿sí? Como una resistencia a la insulina. Si nosotros pensamos en humanos, ¿sí? Aquellos humanos o aquellos enfermos de síndrome de estrés postraumático, donde si uno hiciera la analogía, sería como lo mismo que hacemos nosotros, ¿sí? Nada más que nosotros sí los estamos estresando todo el tiempo, es decir, por un tiempo largo la respuesta de escape o de huida está activada. Bueno, eso se relaciona, o existen múltiples reportes clínicos y epidemiológicos donde la frecuencia de diabetes, ¿sí? en aquellos individuos que tienen síndrome de estrés postraumático es muy alta. Entonces, como podemos ver, este es solamente un ejemplo, pero como dos organismos que son muy disímiles entre sí, ¿sí? Hay mecanismos, ¿sí? Y hay procesos o consecuencias que parecen conservarse a lo largo de todo el reino animal, ¿sí? No es que uno los busque, o sea, no es mi intención buscar procesos que después yo los pueda o que nosotros los podamos reproducir en mamíferos, ¿sí? Pero en general, a partir del estudio de un proceso, no solamente en C. elegans, en Drosophila, en cualquier organismo, muchas veces uno va a encontrar analogías con lo que ocurre en mamíferos, porque a lo largo del reino animal no somos tan distintos entre un humano y cualquier animal, por más simple que parezca. Y Diego, contanos, ¿cuál es tu
tu motivación más grande? ¿Cuál es la pregunta que más te interesa y te motiva a responder con tus investigaciones? Porque decías que no es para encontrar, no es para relacionarlo con humanos. Ok, entonces... Lo encontrás de casualidad en el Exome. Claro, entonces, ¿qué es lo que buscas vos tu pasión particularmente? es C. elegans. Desde chico te gustaban los gusanos y dijiste, bueno, quiero estudiar C. No. La idea siempre es, o desde chicos, sí, creo que eso nos pasa un poquito a todos los que, o a mucha gente que hacemos ciencia básica, sobre todo con este tipo de organismos, es entender cómo funciona algo. ¿Sí? Es decir, entender, bueno, a ver, por ejemplo, este animal, si yo lo toco, se va para atrás, hace una vuelta en omega y se va para el otro lado. Es una respuesta muy simple. Ahora, detrás de eso hay comunicaciones neuronales, hay procesos moleculares muy complejos que ocurren. ¿Sí? Entonces, la pregunta es decir, bueno, es tratar de entender, bueno, cómo un animal, ¿sí?, hace todo ese comportamiento, ¿sí?, que es complejo, que es secuencial, que es en cierta forma bastante preestablecido, porque todos responden de manera muy similar. Es básicamente eso, es tratar de ver cómo funciona algo, en mi caso en C. elegans, en mi caso en respuesta a estrés, en otros también hacemos algo de comportamiento, pero otros grupos harán otro tipo de preguntas en otros organismos. Pero solamente eso, es tratar de entender cómo funciona algo. ¿Sí? Uno tiene una respuesta biológicamente importante que no siempre tiene que ver con... Uno tiende siempre a antropomorfizar sus estudios, ¿sí? Porque obviamente somos humanos y nosotros lo hacemos, pero yo creo que entender cualquier proceso biológico en cualquier organismo vale la pena, ¿sí? Yo creo que después el link con mamíferos, el link con humanos, el link con enfermedades o lo que sea, va a venir después o no va a venir. Pero creo que la ciencia básica lo que lo mueve en general es eso, es entender cómo funciona algo en cualquier organismo, ¿sí? En ese sentido es eso lo que me mueve, ¿sí? O las preguntas que trato de hacer. Qué lindo, es como armar un rompecabezas, ¿no? Como que te motiva más, es casi como, no sé, como si fuera un juego, no quiero decirle juego, ¿no? Pero como si fuera una especie de acertijo o de problema que uno trata de resolver y la motivación es como casi un desafío, ¿no? El desafío de ver si uno lo puede resolver o no. ¿Va por ahí? Claro. Y incluso si uno lo piensa históricamente, hay muchísimos ejemplos de investigaciones que arrancaron tratando de entender cómo funciona algo. Por ejemplo, en C. elegans nosotros, la gente que trabaja en gusanos, solemos usar este ejemplo. Pero bueno, Bob Horvitz le dieron el premio Nobel en 2002 de fisiología. Él trabajaba en C. elegans. Y él en los años 70 se puso a estudiar, básicamente, no tiene nada que ver con neuro esto, pero o sea, representa la idea. Se puso a estudiar cómo se desarrollaba la vulva de C. elegans, ¿sí? Entonces es una persona muy histriónica, entonces en sus charlas siempre cuenta que cuando iba a Navidad se juntaban todos, entonces había, no sé, un primo que era abogado, el otro primo que era médico, entonces tenían cosas interesantes para contar. Y cuando le preguntaban a él, le tocaba el turno, ¿y vos qué haces? Bueno, yo estudio el desarrollo de una vulva, de un gusano de 1 milímetro que crece en el suelo. Y obviamente era como que lo escuchaban, no sé, 1 minuto y lo salteaban. La conversación era lo menos interesante que podía haber en esa mesa, ¿no? Pero bueno, a partir del análisis del desarrollo de esas vulvas, encontró muchísimos genes muy importantes para el fenómeno de apoptosis. Y hoy por hoy, y por eso le dieron el premio Nobel, básicamente, y hoy por hoy sabemos la importancia de la apoptosis, por ejemplo, en tumores, en desarrollo y demás, ¿sí? Ahora, el objetivo de él inicial no fue estudiar la apoptosis, sino él lo que quiso es entender cómo se desarrollaba la vulva de C. elegans. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo que nosotros solemos usar cuando queremos representar la importancia de tratar de dilucidar mecanismos fundamentales, ¿sí? sin alguna aplicación inmediata o aparente. Muchas veces la aplicación o la universalidad del proceso viene después, digamos. Claro. Lo loco es poder aportar, para mí por lo menos, lo que me resulta súper loco es poder aportar información relevante para ese problema
cuando estamos estudiando organismos tan distantes, ¿no? Como, bueno, me interesa el tema del estrés y cómo afecta a nuestra vida y qué se puede hacer al respecto. Voy a ir a estudiar un gusano y eso me va a dar información y realmente voy a poder entender algunas de las piezas de este rompecabezas estudiando este organismo tan distinto. Eso es muy loco. A vos a veces claro. te genera... Pero mi proceso fue al revés. Ajá. Mi proceso, yo nunca me planteé estudiar, o sea, nunca fue mi móvil. Claro. Entender el estrés en mamíferos, Claro. sino básicamente mi móvil fue decir, bueno, a ver, yo incluso hacía comportamiento y estudiaba respuestas de escape en comportamiento. Yo antes lo que hacía era comportamiento. Es eso que hoy te decía, cómo el animal, cuando yo lo toco, se va para atrás, forma un omega turn y se va rápido para el otro lado. O sea, ahí hay un montón de información que fluye a través del animal, de la percepción del estresante, sí, que en nuestro caso es una pestaña, hasta decir, bueno, ahora tengo que ir para atrás, en un momento tengo que dejar de ir para atrás, hacer un omega turn para dirigirme hacia el otro lado. Todo eso que suena muy sencillo, bueno, detrás de eso hay procesos biológicos muy complejos. Claro. Y a partir de esto, lo que nos surgió es decir, pero bueno, esto es una respuesta de escape determinada, pero el animal está frente a otros estresantes. Pero, o sea, eso nos surgió a partir de decir, bueno, a ver cómo hace este animal para responder a esto. No fue que nosotros dijimos... O que pensamos en sentido inverso, es decir, bueno, me interesa el estrés en humanos, ¿sí? Voy a estudiar en C. elegans, sino que fue, o sea, es al revés. Nosotros queríamos ver, bueno, cómo un organismo, ¿sí? Entero, cómo un animal puede responder a los distintos tipos de estresantes que le aparecen en la vida, ¿sí? Porque le aparecen secuencialmente, a veces le aparecen los dos juntos. Entonces, ¿cómo se las arregla para todo eso? Claro. Pero no fue en sentido inverso, digamos, ¿no? Nunca estuve yo interesado en estrés de mamíferos y de humanos, y de hecho no soy un experto en el tema para nada. Vos no trabajaste siempre acá en Argentina, hiciste un postdoc afuera, en Massachusetts, ¿no? Claro, sí, yo hice un postdoc, no fue tan largo el postdoc, fueron 2 años y medio, casi 3. En UMass, sí, y ahí es básicamente, bueno, en ese laboratorio donde yo hice el postdoc se trabajaba principalmente en la respuesta de escape de C. elegans, ¿sí? Era un laboratorio de circuitos y demás. O sea que ahí tomaste tu modelo con el que viniste acá a trabajar. No, en realidad, en el doctorado, que yo empecé haciendo canales a partir de en células en cultivo y transfección, hacíamos parte de farmacología y como esa parte de farmacología incluía drogas que eran antihelmínticas, ¿sí? Las drogas antihelmínticas son antiparasitarios, ¿sí? Que sí, muchos de los parásitos intestinales que tenemos, tanto nosotros como los animales, son nematodos, igual que C. elegans. Entonces, bien, que uno de los objetivos en un punto, sí, ya esto fue en la segunda parte de mi doctorado, fue tratar de entender cómo los antihelmínticos actuaban sobre los receptores de nematodos, ¿sí? Y ahí fue que se me ocurrió decir, bueno, o sea, C. elegans es un nematodo, entonces, ¿por qué no trabajamos con C. elegans? Ahí no había nada, fue difícil al principio porque yo no tenía experiencia, pero bueno, ahí lo pusimos un poco a punto y desarrollamos una técnica, o mejor dicho, pusimos a punto en el laboratorio una técnica que permitía hacer electrofisiología de las células musculares de gusanos. Y ese fue mi primer contacto con C. elegans, ¿sí? Es verdad que yo todavía no hacía nada de comportamiento, no hacía mucho de genética, y todo eso lo adquirí recién cuando fui a hacer el postdoc afuera. ¿Y sentís que fue más fácil hacer allá ciencia? ¿Te cuesta más acá en Argentina? ¿Estás cómodo? Bueno, a ver, son distintas etapas también, ¿no? O sea, es muy difícil a veces comparar cuando uno está haciendo el doctorado, cuando uno está haciendo el postdoctorado y cuando uno tiene su laboratorio, ¿sí? Yo allá en Massachusetts era postdoc, ¿sí?
fue una etapa muy buena, ¿sí? Es algo que le recomiendo a todo el mundo, ¿sí? Dentro de la medida de lo posible, hacer un postdoc afuera. Pero yo siempre mi idea, y de hecho lo hice rápido, fue volver, ¿sí? Por múltiples razones. Es verdad que nosotros tenemos ciertas limitaciones, sobre todo financieras y de equipamiento, que allá por ahí son menores. Pero bueno, más allá de eso, ¿sí? Más allá de eso, yo la verdad que valoro haber vuelto, estoy contento de haber vuelto. Y si yo, a ver cómo decirlo, yo creo que o me siento mucho más útil teniendo mi laboratorio acá que si hubiera tenido un laboratorio afuera. Y además hay otra realidad, ¿sí? Obtener posiciones para tener un laboratorio afuera es muy complicado, ¿sí? No es tan sencillo. Entonces eso también es una realidad. ¿Por qué decís más útil? ¿A qué te referís? Es que creo que, por ejemplo, en la temática en la cual yo trabajo, acá en Argentina todavía no somos muchos grupos. Entonces, en el desarrollo de un área en particular, creo que yo soy mucho más útil acá que lo que podría ser en otro lugar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que... no sé, es una percepción también, pero obvio. Creo que fue muy bueno para mí poder venir. Y creo que con otros grupos y demás estamos tratando de establecer, no solamente, porque tampoco hay tantos grupos que trabajen en C. elegans, somos muy pocos grupos los que hacemos neurons en C. elegans. Entonces, en ese sentido, yo creo que el impacto de la vuelta es mucho mayor que si yo me hubiera quedado allá. Y más allá de eso, digo, o sea, es muy difícil quedarse allá con un laboratorio propio, ¿sí? Claro. No es algo trivial, claro. Necesitas muchos antecedentes, buenos papers y demás. Claro, bien. Bueno, nos gusta tenerte acá. Sí, por suerte volviste y estamos charlando y nos podés contar sobre hongos que agarran gusanos y gusanos que se escapan. Me re quedó esa anécdota. Hay un video en YouTube, si querés, véanlo, pongan ahí hongos nematófagos y C. elegans y ahí van a ver cómo... Ahí va, búsquenlo. Nematófagos y C. elegans, y ahí le va a aparecer el video de esos anillos y de C. elegans escapándose. Ay, buenísimo, buenísimo. Ya terminamos, cortamos y voy a buscar el video. Esa la tenés muchas visitas, ese video. Bueno, cerramos con una última pregunta, ¿te parece? Dale. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Wow. Si pudiera tener un superpoder. ¿Viajar al futuro califica en superpoder o no? Viajar al futuro... Sí. Bueno, todos viajamos hacia el futuro. Bueno, sí, es verdad. Más rápido. Más rápido, digamos. ¿Querés volver después? Obvio. Viajar, no, ver cómo es ese y volver. Otro poder. Claro, entonces yo ahí te podría responder mejor la pregunta que hoy vos me hiciste en cuanto a si llegaría a un punto en que no podríamos avanzar más en la elucidación de mecanismos del cerebro. Pero eso sí, me gustaría, no solamente para la ciencia, me gustaría para varias cosas. Pero y a ver si no... Para saber cómo es el futuro, o sea, te da curiosidad cómo va a ser el mundo dentro de 100 años, ponele. Sí, y también, o sea, no solo, bueno, es un poco como la película, Volver al Futuro, también estaría bueno ir atrás y ver dónde, o sea, las preguntas... Si la gente estaba estresada o no antes. Yo creo que... Claro. Sí, yo creo que el estrés debe haber habido siempre, digamos, pero nada, ahora por ahí, qué sé yo, por ahí tenemos la presión cultural de que ciertas cosas son extremadamente importantes y no lo son, pero la respuesta que nos genera es la misma, como si fuera algo extremadamente importante o de vida o muerte. Claro. Pero no, digo que también estaría bueno viajar al pasado para ver, en cuanto a ciencia en sí, bueno, o sea, cómo esos procesos que uno estudió en libros y demás, bueno, cómo estar en esos momentos, eso también me gustaría. Pero no vale soplarles la respuesta porque si no... No. Todo,
No, tal cual. Eso es algo que estaría bueno. Viajar en el tiempo es algo que me gustaría. Sí. Bueno, por ahora no te podemos ofrecer eso, pero pero bueno, igual te agradecemos un montón por haber estado acá. Estuvo súper bueno, aprendimos un montón. Sí. Y la pasamos súper bien. Así que gracias, Diego, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. La verdad que me sentí muy cómodo. Nunca había hecho una entrevista o un podcast así. Así que nada, espero que se hayan entendido, que les haya resultado ameno. Y la verdad que yo al menos la pasé muy bien. Así que les agradezco a los dos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, así que esperamos que a ustedes también les haya gustado. Y nos escuchamos en el próximo episodio de A Todo Neuro. Adiós. Chao.